Guatevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alejandra de León, bienvenidos a Gente de Cambio, programa donde mostramos todo lo positivo que está pasando en Guatemala. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Valentín Tabico, quichelense, licenciado en Sociolingüística, además de ser canterano del Movimiento Cívico Nacional. No se pierdan esta inspiradora entrevista con el doctor Gustavo de León. Comenzamos. Bienvenido a tu programa Gente de Cambio, Valentín. Qué gran gusto tenerte acá con nosotros. El gusto es mío, doctor. Va a ser un placer hablar. No, y para nosotros es un honor tenerte en este programa. El licenciado Valentín Tabico es originario de Santa Cruz del Quiché. Es un joven con un gran amor por Guatemala y que se está preparando para coadyuvar al desarrollo de nuestro país. Y hoy conoceremos tu historia, Valentín. Cuéntanos cómo transcurre tu niñez y adolescencia en tu nativo Quiché. Bueno, es como muy, bueno, no sé cómo empezar, pero realmente la vida en Quiché transcurrió en medio de mucha alegría en el campo. Es la ruralidad del país. Yo soy de una aldea de Santa Cruz, pastoreando vacas, haciendo zacates para las vacas, yendo a la escuela también, por supuesto. Jugando con los amigos y las amigas entre los surcos, yendo a los ríos a pescar y a nadar. Luego voy a la ciudad a estudiar los básicos, a hacer la carrera de magisterio. Soy maestro. ¿Esto en Santa Cruz? Esto ya es en Santa Cruz. Y bueno, me tocó también vivir y ver muchas de las cosas que pasó en la historia de Guatemala. Me refiero al conflicto armado, a la guerra que se vivió. Esto en Quiché fue muy fuerte, entonces me tocó vivirlo en mi familia y me tocó ver también lo que pasó de ambos grupos que estaban en conflicto. Pero es agradable al final, teniendo un propósito claro en la vida, sabiendo que Guatemala requiere de que muchos proyectemos salir siempre hacia adelante, y eso me ayudó a continuar la vida como es. Importante es también decirlo, descalzo, porque esa era la vida en Quiché, hasta los 14 años, que la reina de la comunidad quiso que yo era el caballero, entonces comprometieron a mis papás a calzarme, que le agradezco ahí a Josefina. Y terminas tus estudios preparatorios entonces en Santa Cruz y decides venir a estudiar a la universidad en Guatemala, a la Universidad Mariano Gálvez. Y obtienes una licenciatura en Sociolingüística. Una gran historia. ¿Qué nos comentas sobre ello? Bueno, es muy... la idea era no quedarme solo con la carrera del magisterio. Yo quería tener una carrera universitaria. Sí quería prepararme más. En Quiché todavía no había la carrera que yo quería estudiar, que es Sociolingüística, que es un área como de estudios sociales, aplicando el tema de las lenguas, como análisis de discurso y todo ese tipo de cosas. Entonces decido venirme a Guatemala. Impactante, choqueante, llegar al Trébol, ver una ciudad inmensa, ver el transporte público, ver cuál voy a tomar de todo este transporte, porque Quiché era un pueblo muy pequeño. Pero en fin, me quedo ahí por la zona 3 viviendo, buscando un trabajo primero, porque había que trabajar y estudiar, que eso es lo que he hecho toda mi vida, trabajar y estudiar también. Y entonces me quedo viviendo ahí por zona 3 y buscar la universidad que me quedaba como más a la mano y que tenía la carrera, era la Universidad Mariano Gálvez. Estudio ahí y me gradúo también, me gradué con distinción en la universidad, 96 puntos. Entonces eso me motivaba a que de plano que sí, había que venir a la ciudad, había que estudiar, había que leer un montón, porque es parte de la vida también formarse.
Y al terminar tu licenciatura tienes la oportunidad de ir a diferentes países a complementar tus conocimientos en temas como globalización, derechos humanos, desarrollo local y mucho más. ¿Cómo fue esta experiencia? Doctor, yo también quería, tomar la decisión de salir de Quiché, de llegar a Ciudad de Guatemala, pero también quería experimentar o al menos explorar posibilidades para conocer el mundo. Y aplicaba a las becas que existieran, concursaba y afortunadamente gané varios. Entonces me fui a Estados Unidos a hacer un programa de intercambio cultural para conocer cómo funciona la democracia en Estados Unidos, cuál es la relación de estos sistemas de gobierno con la sociedad, digamos el sindicalismo, con la empresa privada, con los medios de comunicación. También consigo hacer cursos en Alemania 2 veces, uno por el Partido Liberal Alemán, y esto era como para ver más los servicios básicos municipales como empresa de servicios, cómo es que debe participar la ciudadanía, cómo es que un gobierno debe ser transparente. También en España, también esto fue con el Partido Popular y el Partido Socialista Español. Ellos tienen una alianza ahí para capacitar líderes sociales de América Latina. Yo consigo también un curso ahí. Entonces conozco muchas cosas sobre globalización, procesos étnicos, tratados de libre comercio, todos esos temas que solo eran como teoría, análisis, pero que de pronto cae encima de Guatemala. Entonces uno entiende que sí, había que conocer de estas cosas y ver cómo nos insertamos en este mundo. Estuve en Ginebra también, conociendo cómo es que se deben hacer los informes de Estado para ser parte del concierto de Naciones Unidas, pues, o sea, cómo avanzar con los indicadores de desarrollo humano. Y interesantes esas experiencias. No, y te estás preparando mucho para todo este momento histórico de cambio que estamos viviendo y que nosotros acá en el programa insistimos con esa idea para que nuestra teleaudiencia lo tome mucho en cuenta. La preparación para todo esto bueno que viene. Y ponte cómo se aplica todos esos conocimientos ya a tu retorno ya en las comunidades y todo esto. Bueno, es bien importante decir que sí es bien importante saber y conocer de la experiencia comparada, o sea, ver que, por ejemplo, esos países pudieron salir del subdesarrollo. El caso de Alemania, por ejemplo, yo lo menciono mucho porque es uno de los países que ha vivido cosas parecidas a las de Guatemala. 2 guerras mundiales, recesión económica, el terror de Hitler, una guerra interna que los divide durante mucho tiempo. Pero ellos hace 29 años deciden cerrar con ese capítulo y empezar a refundar la Alemania que es ahora. Entonces eso a mí me ayuda bastante como a tener otras visiones, como para hacer planteamientos aquí en Guatemala también, a donde me tocara trabajar. Digamos que eso era como muy importante, igual es España, igual Estados Unidos. O sea, los gobiernos hacen cosas tan distintas como para ser distintos, digamos, a nivel mundial. Obviamente tienen sus problemas todavía, seguro, pero han avanzado muchísimo y se vuelven referentes para nosotros, y es lo que yo quisiera que sucediera en Guatemala. Aplicar en Guatemala. Que ciertamente ahí tenemos referentes en determinados temas, pero uno quisiera una referencia más integral, digamos, como para decir y emprender el cambio que necesitamos. Se están creando condiciones actualmente para retomar ese camino y hacer de Guatemala un país próspero. Y en el siguiente segmento, Valentín nos va a seguir compartiendo muchas de sus experiencias. Continúen con nosotros, amigos. Mejores Familias es alimentación sana. Que mis hijos se alimentan mejor y se enferman menos, porque entonces ya les doy una alimentación variada, ¿verdad? Ellos a veces hacían berrinche en no comer verduras. Todo niño no le gustan las hierbas y las verduras, pero yo les fui inculcando la importancia de lo que es, y gracias a Dios pues ahora se alimentan mejor. Azúcar de Guatemala es seguridad alimentaria nutricional. Los lugares a los que vas, las experiencias que vives, definen lo que eres. Hacerlo en el corazón del mundo maya, en donde en cada plato hay una receta de vida. Seguramente cambie la tuya. Si quieres una experiencia única que contar,
Deja que Guatemala te enseñe lecciones de vida. Salen vegetales, entra desarrollo. Salen llamadas, entra empleo. Sale ropa, entran más ingresos al país. Salen artesanías, entra prosperidad. Exportando nuestros productos y servicios al extranjero, Guatemala sale adelante. Un mensaje de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT. Estamos de vuelta en su programa Gente de Cambio y en este segmento el licenciado Valentín Tabico nos compartirá de todos sus proyectos y trabajos que está realizando para ayudar al desarrollo de nuestro país. Cuando regresas te inicias con la Asociación de Alcaldes Municipales Indígenas de Guatemala. Esa es una gran experiencia que te ayuda a ya empezar a aplicar tus conocimientos. ¿Cómo fue esa experiencia? Doctor, ahí la Asociación de Alcaldes me invitaron a ser el secretario ejecutivo y me pidieron que yo me encargara de elaborarles la agenda política y la agenda institucional de la asociación, esto de cara a desarrollar todos los compromisos de paz, ¿verdad? Entonces yo lo tomé como un reto, porque efectivamente hay que tener un norte de hacia dónde queremos llevar Guatemala, hacia dónde queremos llevar a los municipios del país, porque es bien importante decir que en Guatemala tenemos dos sistemas de gobierno, ¿verdad? El gobierno nacional y los gobiernos locales, que ahora ya son 338. Claro. Y entonces había que abordar esa parte y yo trabajé mucho sobre eso. La agenda legislativa también teníamos que hacerlo, había que desarrollar, había que reformar las leyes después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces había que reformar el Código Municipal, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural para garantizar una mejor participación de la ciudadanía en la planificación del desarrollo. Había que pensar en una ley de descentralización para sacar el poder, digamos, centralizado en una urbe como Ciudad de Guatemala. Y, en fin, varios temas que me tocó trabajar ahí. Afortunadamente pudimos hacer muy bien el trabajo. La asociación quedó institucionalizada y forma parte de una comisión específica en el Código Municipal, que son los que garantizan la aplicación de la fórmula para distribuir las transferencias del gobierno central hacia el interior, que esto es la plata, que es lo que genera eventualmente críticas o desacuerdos de que no se aplicó el criterio o que algún grupo quedó fuera. Entonces ahora hay una comisión donde ellos forman parte de. Importante también que en esa agenda legislativa se reconoce por primera vez la existencia de instituciones en territorios con mayoría indígena, es el caso de las alcaldías indígenas, y todo esto alcanza un reconocimiento legal que bueno, esperamos que la cosa sea más práctico, tal vez en la acción, y siempre con el ánimo de que el país se desarrolle. Claro, Valentín, y algo muy importante es que nos damos cuenta que con esto se están sentando las bases para que ahora que se están ya generando los cambios que esperamos, ya todas esas bases están hechas. Efectivamente, ya es cuestión de acción, ya es cuestión de que las autoridades y los funcionarios públicos se ajusten a la ley y apliquen el principio, digamos, de ser lo que somos, este país multiétnico, pluricultural y multilingüe, que también los acuerdos de paz abogaron. Y, entonces, esta es nuestra realidad. Y de eso se trataba, de todo este tema de las reformas que se... Y que juntos vamos a ir para tener un país mejor, que eso es lo bueno. Está demostrado mundialmente que los países diversos tenemos mucho más diversos culturalmente, tenemos mucho más posibilidades de desarrollarnos mejor. Mira, y también tienes actividades con la cooperación norteamericana y alemana en gestión de políticas públicas y gestión del conocimiento también del histórico de los lugares para generar desarrollo. ¿Qué nos puedes compartir de esa experiencia? Lo que pasó es que yo, después de ser secretario ejecutivo de la Asociación de Alcaldes, yo también quería ver cómo se aplican todas estas reformas que alcanzamos aquí en el Congreso en la práctica, allá en el campo. Y entonces tengo la oportunidad de ser contratado por varias firmas consultoras de Estados Unidos que ejecutan fondos de USAID.
y de la cooperación alemana como para ir a aplicar todas estas leyes en el campo. Y entonces durante 12 años me dedico a asesorar miembros de consejos municipales, es decir, alcaldes, concejales y síndicos, para que se abran más a la población, que hagan presupuesto participativo, que apliquen la ley de acceso a la información pública, que planifiquen, que acuerden políticas públicas serias con tiempo y con los recursos para resolver problemas públicos. De eso se trata las políticas públicas. Y trabajo en 35 municipios de Huehuetenango, Quiché, Alta y Baja Verapaz. Entonces me tocaba viajar desde Chaal, por ejemplo, que es casi llegando a Petén, hasta San Mateo, Ixtatán, Huehuetenango. Pero había que hacerlo porque había que colaborar, digamos, con fortalecer las capacidades técnicas de muchos políticos que tal vez con buen liderazgo, pero que a falta de ideas claras no avanzan como para resolver problemas que son estructurales muchas veces en el interior de la República. Creo que hice un gran aporte ahí. Y en cuanto a eso es en el tema de políticas públicas y en cuanto a la gestión del conocimiento, este es un nuevo concepto que a mí me gustó, que por cierto lo aprendí con ellos, y que trata de aprender de las experiencias buenas y malas, o sea, de las experiencias exitosas y de los fracasos de un municipio a otro, ¿verdad? Es decir, cómo hizo el municipio, bueno, un ejemplo aquí que es muy cercano a nosotros es, por ejemplo, qué hicieron las alcaldías que están alrededor del lago de Amatitlán para que esto se contaminara, por ejemplo. Y aquí había que gestionar esa mala práctica y llevárselo a los municipios que están alrededor del lago de Atitlán para que esto no vuelva a pasar allá. Claro. Este es un caso, un ejemplo no exitoso, pero hay ejemplos exitosos, por ejemplo, de cómo ellos construyeron sus plantas de tratamiento de aguas servidas, por ejemplo, y con qué recursos lo hicieron, cómo se involucró la comunidad. Es decir, gestionar esa parte, ese conocimiento que muchas veces no se hace en Guatemala, pero que los países que se desarrollaron algún día sí lo hicieron. Y eso fue lo que los llevó al éxito. Claro. Y mira, tienes una experiencia muy interesante en África también, que creo que marcó mucho tu devenir en todos tus proyectos. ¿Cómo fue esta experiencia? Realmente me encanta esa experiencia. Tengo la oportunidad de ir a trabajar a uno de los países de África Occidental. Leo todo el protocolo que implica ir a África Occidental, digamos, todas las enfermedades que hay. En un país donde el promedio de vida de la gente es de 45 años, por la picadura de un zancudo uno se puede morir en 24 horas porque ataca riñones, corazón. Pero yo digo, yo me voy, o sea, yo soy de campo, yo vengo del interior y quiero conocer otro continente y me voy a África. Voy a trabajar un proyecto educativo choqueante, porque cuando uno llega a África Occidental, ahí sí se encuentra uno con la verdadera pobreza y con la verdadera riqueza, porque ahí lo que hay son ricos y pobres, o sea, no hay clase media. Y entonces uno encuentra un sistema de gobierno autoritario y con una constitución como la nuestra, democrática y republicana, pero que ahí el que toma la decisión es un jefe de Estado que tiene 40 años en el poder. Y entonces eso me cambia la vida. Vi una niña en una escuela que salía a vomitar y yo le decía al director qué podemos hacer por la niña y el profe me decía, no te preocupes, ustedes los americanos se preocupan mucho, esa es una enfermedad tradicional, la niña va a empezar después a ir al baño y se va a morir, eso es así. Eso a mí me cambia la vida y yo digo, cuando regrese a Guatemala, si es necesario pelearse contra los que se oponen a todo y no proponen nada, contra los que abusan de la democracia, lo debo hacer. Claro, Valentín. Y vamos a seguir en el siguiente segmento y nos vas a presentar un poquito más de esto y de todos tus planes futuros. Continúen con nosotros, amigos. Mejores Familias es alimentación sana. Que mis hijos se alimentan mejor y se enferman menos, porque entonces ya les doy una alimentación variada, ¿verdad? Ellos a veces hacían berrinche en no comer verduras. Todo niño no le gustan las hierbas y las verduras, pero yo les fui inculcando la importancia de lo que es y gracias a Dios pues ahora se alimentan mejor. Azúcar de Guatemala es seguridad alimentaria nutricional. Salen vegetales,
entra desarrollo. Salen llamadas, entra empleo. Sale ropa, entran más ingresos al país. Salen artesanías, entra prosperidad. Exportando nuestros productos y servicios al extranjero, Guatemala sale adelante. Un mensaje de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT. Los lugares a los que vas, las experiencias que vives, definen lo que eres. Hacerlo en el corazón del mundo maya, en donde en cada plato hay una receta de vida. Seguramente cambia la tuya. Si quieres una experiencia única que contar, deja que Guatemala te enseñe lecciones de vida. Estamos de vuelta en su programa Gente de Cambio en esta agradable entrevista con el licenciado Valentín Tabico, quien se está preparando para ejercer un rol político con el Movimiento Cívico Nacional MCN. ¿Por qué te interesas en participar en el Movimiento Cívico Nacional? Doctor, después de conocer y de vivir muchas experiencias en el interior de la República, de conocer todos los temas que tenemos pendientes como guatemaltecos, después de ver de vivir esa experiencia de África, yo siento que aquí hay que meterse como decimos, al lodo, hay que caminar en esto que eventualmente a mucha gente no nos gusta y es la cuestión política. Recibo una invitación del Movimiento Cívico Nacional a hacer un proceso para la cantera. Me dicen que tengo el perfil, pero que debo pasar por un proceso que a mí me encantó, que significaba hacer una prueba política, una prueba psicológica, una prueba de polígrafo, pasar por detector de mentira. Yo empecé a hacer el proceso. A medio proceso yo ya estaba dispuesto a ser voluntario para el MCN, porque me parece que esto es la vía. Es más, yo decía que todos los partidos políticos hagan eso con sus cuadros, el país sería distinto, porque somos un país rico, somos un país que tenemos todos los recursos para emprender un desarrollo serio. Y paso las pruebas, me dicen que me vaya, que tengo toda la oportunidad de hacer realidad el sueño aquí, de hacer el desarrollo para Guatemala, que ese es mi sueño realmente. No es la ambición, digamos, a ocupar un puesto político, sino más bien es por el país. Y ahí estoy en el Movimiento Cívico Nacional. Y prepararte para que tu acción política ya sea diferente. Yo creo que ese es un gran mensaje. Oírte y oír lo que MCN está haciendo, yo creo que es un hálito de esperanza para un futuro mejor. Es muy interesante porque además yo no había podido hacer un posgrado por razones, por cuestiones económicas. Yo había decidido, bueno, yo había trabajado toda mi vida desde segundo básico hasta la universidad y estudiar. Entonces yo había decidido quedarme ahí, pero el MCN me dice, mira, pasaste el proceso, pero también tenés que hacer un posgrado en gestión pública y liderazgo. Y ese había sido una oportunidad que yo había esperado también. Yo dije, lo tomo con compromiso también y me están preparando para eso, con cursos de liderazgo auténtico, en la maestría que lo hacemos en la Escuela de Gobierno. Aprendemos de gestión estratégica, de estrategias de desarrollo, aprendemos de otros países que han desarrollado como Chile, Alemania otra vez, de países asiáticos. Hay conferencias con expertos y estaba escuchando la conferencia de un funcionario de la Embajada de Japón y él decía, por ejemplo, que Guatemala estábamos perdiendo oportunidades de inversión de Toyota, por ejemplo, que se quedaron en México y se fueron a Nicaragua porque aquí la energía es más cara, sí, la energía eléctrica. Entonces cosas como esas son las que conocemos ahí, aprendemos y sobre eso vamos. O sea, hay que trabajar bastante. MCN también me dice que yo tengo ahí la posibilidad de trabajar más con tiempo para una propuesta de cambio de política pública, de un problema nacional, y para mí ese problema es el agua. Guatemala tenemos
una muy mala cobertura del agua. 20% de guatemaltecos no tienen un servicio de agua dentro de sus casas. Más del 90% de los servicios públicos que tienen las personas en su casa está contaminada de coliformes fecales. Claro. Eso se asocia seriamente con la desnutrición que tenemos, que es el 49%, enfermedades diarreicas. Eso implica horas de trabajo perdidas cuando uno se enferma el estómago. Entonces todo esto es un problema. Nuestros ríos y lagos contaminados. Hay una ausencia de institución que se dedica a estos temas. Entonces ese es el tema. Ese es el tema, yo les dije, eso es mi aporte en MCN y sobre eso estoy trabajando. Esa es mi agenda política prácticamente para el país. Valentín, ¿y quiere ser el Movimiento Cívico Nacional un partido político? No. A mí lo que me convenció de ellos es que el MCN no es y no va a ser nunca un partido político. Es como una institución que va a generar como el semillero necesario para transformar Guatemala. Mira, hay un tema muy interesante, es tu participación en la Comisión de Asuntos Interculturales de Fundesa. Creo que están haciendo un trabajo muy interesante y que está creando lazos de unión entre las comunidades en Guatemala. Ese espacio es muy importante. Yo recibo una invitación de ellos a raíz de la venida del expresidente de Perú, de Alejandro Toledo, que él en un coloquio privado nos invita a pensar seriamente en Guatemala. Y ese pensar seriamente en Guatemala implica el que todos los sectores dialoguemos y nos conozcamos más. El Fundesa me invitan a mí a título personal a formar parte de la comisión y yo lo asumo con mucho gusto. De verdad, ya después de esta experiencia en África, yo digo, y de la realidad guatemalteca, yo digo que aquí hay que aportar. Y entonces, por supuesto que tenía mis prejuicios también. Y voy y nos reunimos ahí, son 7 empresarios los que llegan por parte del sector privado y 7 personas que venimos de pueblos indígenas. Y ahí básicamente lo que hacemos es conocernos más, es hacer propuestas de desarrollo para el país con diálogo intercultural, que significa, interculturalidad significa que nos conocemos muy bien y nos aprendemos a respetar, ¿verdad? Que eso es como la base fundamental de las relaciones humanas. Y hacer proyectos en conjunto. La empresa privada hace proyectos de desarrollo social, pues si esto se hace en consonancia con los intereses y la visión de un pueblo, pues esto va a sumar, ¿verdad? Y a eso nos dedicamos. Pues muchas gracias, Valentín. Mira, estamos llegando ya casi al final de nuestro programa y nosotros siempre pedimos al invitado que nos dé un mensaje de aliento para que podamos realizar nuestros sueños. ¿Qué nos quieres compartir? Yo quisiera decir que a todas las personas que sigamos caminando siempre hacia adelante, sin estancarnos, y solo así podemos alcanzar nuestros propósitos personales, y si los propósitos personales los tenemos, eso se traduce en propósitos para la nación. Eso es lo que yo he hecho en mi vida. Obviamente es muy importante ver atrás, pero ya es solo para aprender, no para quedarse estancado. El riesgo que yo veo en mucha gente todavía guatemalteca es que se quedó estancado en determinados momentos y eso no nos lleva a ningún lado, ¿verdad? Entonces aquí hay que ver siempre hacia el futuro y sobre el objetivo, ¿verdad? Que es como lo que lleva a cualquier persona y a cualquier sociedad al punto que queremos llegar, que es alcanzar un desarrollo digno para toda la humanidad. Pues muchas gracias, Valentín. Nos has ilustrado con tantas cosas positivas y esperamos tenerte en otra oportunidad para ir ampliando más todos estos conocimientos que nos has compartido y ver ese futuro promisorio que tenemos. Y nosotros continuamos con los pormenores del programa con Alejandra. Muchas gracias. Amigos, como dijo Valentín, la diversidad cultural es clave para el desarrollo de nuestro país. Aprovechémoslo. Los invitamos a que le den me gusta a nuestra página de Facebook, Gente de Cambio. Los esperamos la próxima semana y recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en tu país.